Muy buen día, mi nombre es Pablo Figueroa y en esta ocasión se me ha asignado a mí la tarea de dar una pequeña consolidación de lo que fue nuestra investigación denominada como capacidad y nivel de respuesta de personas con discapacidad visual ante eventos emergentes. A continuación les dejo los nombres de los integrantes que formaron parte en esta investigación, que fue un grupo multidisciplinario conformado por profesionales y estudiantes de nuestra institución. Bien, dentro de nuestra investigación es pertinente determinar que la discapacidad es un concepto que se encuentra en constante cambio y está en relación directa con las interrelaciones que tiene la sociedad y el entorno con las personas con discapacidad. Dicho esto, hay una infinidad de factores que influyen sobre la integración de las personas a la comunidad en donde se desenvuelven. Parte de estas limitaciones están dadas por barreras arquitectónicas, barreras actitudinales causadas por el comportamiento de la sociedad frente a la discapacidad y una de las más grandes dificultades que estaría dada por el acceso a la comunicación y obviamente por el acceso e intercambio de información o de conocimientos. La discapacidad visual es una condición que afecta aproximadamente a 2.200 millones de personas a nivel global. Al menos la mitad de estas personas pudieran haber prevenido su discapacidad o al menos darle un trato mucho más eficiente que mejore su calidad de vida. Las personas con discapacidad visual tienen una disminución de su visión que lleva a graves consecuencias y dentro de las condiciones de emergencia, como por ejemplo que compromete la coordinación con las diferentes instituciones encargadas de solventar todo lo que pasa después de una emergencia. Esto debido a que no existe o la información es bastante reducida sobre cómo actuar con una persona con discapacidad visual en un evento de emergencia. También existe una reducida participación de personas con discapacidad en el desarrollo de programas, proyectos o en la planificación de formas de mitigar algún tipo de riesgo que esté cercano a sus comunidades. Dicho esto, como antecedente tenemos a Hidalgo en 2019, en el que él plantea que se pudo reducir en 11 segundos el tiempo de evacuación de personas con discapacidad luego de que estas personas participen activamente en la etapa de capacitación y en la etapa de planificación y desarrollo de simulacros. Ortuño en 2017 manifiesta que es necesario identificar, conocer y entender las necesidades específicas de las personas con discapacidad visual para entender las limitaciones que estas personas tienen en una situación de emergencia. Se debe establecer soluciones específicas, promover conocimientos y la sensibilidad a la sociedad sobre las personas con discapacidad. Dicho esto, nos hemos planteado como objetivo identificar los factores que influyen sobre la capacidad de respuesta de personas con discapacidad visual y de forma indirecta alentar a las personas con discapacidad visual a prepararse y participar de forma activa en escenarios que ameriten simulacros y evacuaciones, mejorando así la posibilidad de supervivencia de una persona con estas condiciones ante un evento real. Dentro de la metodología contamos con la participación de 40 personas con discapacidad visual. Su participación fue voluntaria y toda la información fue dada durante el proceso de socialización de las ideas que teníamos sobre el proyecto de investigación en la sección del consentimiento informado. Las personas fueron o tuvimos la participación activa de una asociación que trabaja con personas con discapacidad visual. Para esto, contamos con una población de 40 personas que cumplían con nuestros criterios de inclusión y que fueron de entre 25 y 65 años, entre hombres y mujeres, y tenían una variabilidad de discapacidad visual entre el 25 y el 77%. Como parte del levantamiento de datos, elegimos al test de emergencia diseñado por la Universidad de Sevilla y que cuenta con 25 preguntas de respuestas de sí y no.
Este tiene como objetivo evaluar el conocimiento y la capacidad de respuesta que tiene una persona frente a una emergencia. También usamos la fórmula de Kato-Gawa, que sirve para identificar el tiempo real que el tiempo óptimo que una persona debe tener en el momento de evacuación desde diferentes partes de una instalación o de un edificio. Luego realizamos un proceso de análisis y nos extendimos el alcance llegó hasta hacer un proceso de correlación entre algunas de las variables que les comentaré más adelante. También lo que hicimos fue aplicar dos simulacros cronometrados para identificar si es que existía algún tipo de diferencia si variábamos los grupos de conocimiento que tenían las personas que formaron parte del proyecto. Como resultados obtuvimos que más de la mitad de las personas no tiene un conocimiento sólido o literalmente no tiene un conocimiento sobre qué hacer en caso de emergencias. Este porcentaje es igual al 62.2% de la población. Mientras que otro 37.8% sí identificaba, identificaba varios elementos, de hecho, de cómo pueden ellos evacuar de forma eficiente. Esto debido a que esta pequeña población ya había tenido algún acercamiento previo o alguna capacitación antes de que nosotros llegáramos con nuestra propuesta de investigación. Para esto, como parte de la fórmula Kato-Gawa, identificamos que el tiempo estándar o mejor dicho, el tiempo promedio para evacuar del edificio de donde se hizo la investigación era de 1 minuto .08 segundos. En esta lámina les presento el tiempo óptimo de evacuación desde diferentes partes del edificio donde se realizó la investigación. El promedio, como les digo, fue de 1 minuto .08 segundos. Como les mencioné, cronometramos el tiempo del simulacro, en donde se puede ver cierta reducción en el tiempo de evacuación general. Bien, para términos investigativos, cronometramos absolutamente todos los elementos del simulacro y se contó desde la alarma hasta la salida de la última persona. Para el segundo simulacro, dividimos a las personas en grupos para que podamos identificar ciertas variables o variabilidades que se pueden dar durante un proceso de evacuación. Dentro de los resultados más relevantes, determinamos que como punto de partida tomamos el tiempo óptimo de la evacuación en el que por la fórmula determinamos que era 1 minuto .08 segundos. Este fue relacionado con el tiempo real de la primera evacuación, en la cual fue de 1 minuto 41 segundos, dando como punto de efectividad un 76%. En un segundo simulacro dividimos a las personas según ciertas características en 3 grupos. El primer grupo estaba conformado por personas con discapacidad visual que ya habían participado en simulacros previos, tenían el acompañamiento de un guía que les ayudaba a evacuar y conocían las instalaciones de donde debían salir, ¿sí? El tiempo óptimo fue de 1.08. El tiempo real de estas personas con estas condiciones fue de 1 minuto .13 segundos, dando como resultado un 95.5% de efectividad. En un segundo grupo se fue conformado por personas con discapacidad visual que habían participado en simulacros previos, no contaban con un guía, pero sí conocían las instalaciones, dando como resultado el tiempo de salida de 1 minuto .30 segundos, dando así un 83% de efectividad. Bien, dicho esto, se creó un tercer y último grupo en donde se reunió a las personas que tenían discapacidad visual, no habían participado en simulacros anteriores, no tenían una persona que les guíe y no conocían las instalaciones de donde tenían que evacuar. Recuerden, el tiempo óptimo de evacuación fue de 1 minuto .08 segundos. Estas personas con estas características lograron un tiempo de evacuación de 3 minutos 25 segundos.
dando un porcentaje de 300% de inefectividad. Dentro de los resultados más interesantes de esta correlación, se determinó que el tiempo de respuesta es disminuido si es que una persona ha participado en más simulacros, dando como resultado una correlación inversa negativa, en la que como valor se identificó a menos 0.775. Esto se debe a que la participación de las personas con discapacidad visual de forma activa en simulacros es un factor que sí influye frente a la reducción del tiempo en caso de una evacuación. Mientras que al relacionar el tiempo de respuesta frente a la existencia de una persona que guíe el proceso de evacuación, la relación no fue tan fuerte como en los otros parámetros. No tuvo una significancia muy amplia, aunque es inversa. Esto quiere decir que aunque la persona sí tiene un guía, el tiempo de evacuación sí disminuye, pero no de una forma tan amplia. Esto se debe o se puede explicar, por ejemplo, que las personas que formaron parte de nuestro estudio viven su cotidianidad de forma independiente. Entonces, esperar que una persona venga y les ayude en el proceso de evacuación, lo único que hace es limitar su capacidad de salir o de enfrentarse al momento de la emergencia. Esto quiere decir que la participación o la ayuda de un guía sin discapacidad que ayude a las personas con discapacidad visual sí es un factor que sí influye, pero que no tiene un valor estadístico demasiado amplio. Y por último, las personas disminuyen mucho más su tiempo si es que conocen las instalaciones de donde deben evacuar, dando una significancia bastante interesante con una relación inversa negativa y dando como valor el menos 0.894. Esto debido a que conocer el lugar de donde la persona evacúa sí mejora el tiempo de respuesta de la persona, debido a que puede ser cruzado por valores o por mecanismos sensoriales o espaciales que la persona tiene para mejorar su tiempo de evacuación. Como parte de las conclusiones, hemos determinado que efectivamente existen factores que sí mejoran el tiempo de evacuación durante un evento catastrófico. Las personas con discapacidad visual pueden alterar de forma positiva la ejecución de una evacuación siempre y cuando tengan una preparación activa, capacitaciones previas, participación de estas personas en simulacros y conocer, o es importantísimo que las personas conozcan la forma interna de las instalaciones por donde deben transitar y evacuar durante un proceso de emergencia. También ayuda que tengan la participación de un guía que no tenga discapacidad. La presente investigación también nos ayuda a evidenciar que existe una reducida cantidad de información disponible con respecto al conocimiento y nivel de respuesta de las personas con discapacidad visual en eventos emergentes. Principalmente en Latinoamérica y en el contexto ecuatoriano, abre un campo muy interesante de estudio en donde se puede hacer intervenciones u otras investigaciones orientadas a contribuir con la mitigación de las vulnerabilidades de las personas con discapacidad visual. Pero todas estas estrategias que se logren adaptar, plantear o se creen deben estar relacionadas hacia las necesidades específicas de este sector. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Pablo Figueroa. Les agradezco muchísimo por estar presentes en esta pequeña exposición de resultados de esta investigación. A continuación les dejo los nombres y los contactos de todas las personas que formaron parte del equipo de investigación, que como les dije antes fue un equipo multidisciplinario entre profesionales y estudiantes. No me queda nada más que agradecer a la organización de este tipo de eventos que se encargan de la difusión de conocimientos y el crecimiento de nuevos procesos científicos para el nuevo aprendizaje. Muchas gracias.